El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Zapatoca de mis amores, una oración en mi canto, brotaste maravillosa mi agreste flor de tabaco. Morena, dulce morena, oh reina de mis ancestros, eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Eres mi rosa bonita, señora del alma, mi sol, mi cielo. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo el de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza, berracos buenos y honrados, cicateando a la mala maña. Por eso es que al Dios del cielo gracias doy todos los días, por ser de tierra bendita, Zapatoca consentida. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré, como lo dicen mis taitas, orgullo es de Santander. Zapatoca yo nací, Zapatoca moriré. Hola queridos televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro magazine social, cultural y deportivo de Tele Zapatoca. A continuación les presentaremos la información recopilada durante esta semana. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Hoy, el mejor paleontólogo de Colombia. Estudiantes y docentes de Puente Sogamoso y sus conocimientos en apicultura. Cómo escribir un cuento con la profe Mónica. Estuvo esta semana en Zapatoca el árbitro profesional de fútbol Edilson Ariza Moreno. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, la alegría de los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Te espera la cultura en los museos, el poder de la historia de los monumentos, la tranquilidad de los ríos, la adrenalina de aventuras inolvidables y la magia de nuestros pueblos. Colombia te está esperando. Porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Edwin Cadena, el mejor paleontólogo de Colombia, ha recibido grandes reconocimientos por su más reciente descubrimiento.
Ser paleontólogo es contar esa historia oculta de cómo evolucionó la vida en la Tierra y cómo evolucionó la vida de la biodiversidad en Colombia. Son palabras del mejor paleontólogo del país, Edwin Cadena, de Santander y orgullosamente de Zapatoca. Y es el invitado a continuación a nuestro Magazine Cultural de Telezapatoca. Buenas noches, Edwin. Bienvenido nuevamente al Magazine. El motivo de este diálogo y la invitación que le hace el Magazine es porque usted fue noticias gracias al hallazgo de los restos fósiles de una especie nueva nunca antes vista en nuestro continente. Se descubre en Colombia y en nuestro territorio el primer tiburón de dientes planos de América. Sí, bueno, es un nuevo descubrimiento no solo importante para Santander, Colombia, sino también para todo el continente. Es el primer registro que tenemos de este grupo de tiburones extinto en todo el continente americano. Antes solo se habían reportado en Europa y algunos lugares en África, entonces es un descubrimiento bastante interesante. Usted acá en Zapatoca ha encontrado muchos fósiles como la tortuga y bueno, ahora el tiburón. ¿Qué tiene Zapatoca de especial que hace que usted se esfuerce tanto y encuentre tantos fósiles acá? Sí, es un lugar único, no solo en Colombia, sino casi que en todo el continente, particularmente en Sudamérica. Y es relevante porque los fósiles aparecen muy bien preservados y es un espacio de tiempo en el cual podemos entender cómo eran las faunas, los animales que vivían en el momento de la apertura del Océano Atlántico. No solo tortugas y tiburones como en este caso, sino también pterosaurios, cocodrilos marinos, muchos invertebrados. Entonces es un lugar fascinante para la paleontología nacional y global. Y qué gran coincidencia que el mejor paleontólogo de Colombia pues sea de acá de Zapatoca. Bueno, es algo que nos llena un poco de satisfacción tener ese reconocimiento. Sin embargo, no soy el único, hay muchos otros colombianos, paleontólogos colombianos que están haciendo muchas cosas interesantes en diferentes lugares de nuestra geografía, también en el norte, en el Caribe, en la parte central, en el Huila. Entonces también es chévere tener una representación de Santander haciendo cosas por la paleontología de Colombia. Para el descubrimiento de este tiburón se contó solamente con los dientes. ¿Cómo por medio de los dientes se puede decir que es una nueva especie? Sí, bueno, al igual que nosotros los humanos también tenemos una dentición particular y tú bien lo sabes, ¿no? Entonces cada una de nuestras muelitas o dientecitos son únicos en cierto modo, al igual pasa con los tiburones. Entonces en los tiburones con solo los dientes podemos establecer esas diferencias que hay entre una especie y otra. Esto fue un proceso largo de comparación con muchos otros especímenes en Europa, en Suiza, Alemania, en los cuales empezamos a ver todas las diferencias que habían entre los especímenes de Zapatoca, los dientes del tiburón de Zapatoca versus los de Europa, y bueno, ahí fue cuando ya pues pudimos definir esta nueva especie. Coméntenos un poco acerca de todo el proceso que hay detrás de esta publicación. ¿Hace cuántos años usted encontró los fósiles y pues todo el proceso de investigación? Sí, este ha sido un proceso largo de varios años, al menos unos 6, 7 años de colecta. ¿Por qué? Porque inicialmente aparecen 1, 2 y luego pues necesitamos tener una muestra que llamamos en ciencia representativa, o sea, un número considerable de dientes. Y luego todo el proceso de ilustración, de toma de fotos, de toma de medidas, de comparación en las colecciones que ya les había mencionado. Y posteriormente todo el proceso ya de escritura del artículo científico como tal, la revisión que la hacen expertos internacionales para pues, estar seguros que realmente esto que estamos contando es válido. Y en todo ese proceso estamos hablando de cerca de, como te mencionaba, casi 7 u 8 años de trabajo. Edwin, usted le coloca estrópodos en relación con los tiburones de Europa, pero ¿por qué Rebecae? Bueno, al saber o al definir que era una nueva especie, entonces empezamos a barajar diferentes nombres y pues uno que siempre tenía en mi mente era que pues obviamente mi madre ha hecho una labor muy importante en apoyarnos, no solo a paleontólogos, sino a geólogos y biólogos que han estado acá, que han venido a hacer expediciones, que han venido a hacer trabajo de campo. Entonces era una oportunidad también como para, agradecer todo ese apoyo que hemos tenido de María Rebeca
y nada, yo creo que fue muy bien recibida incluso por muchos de mis colegas quienes dijeron sí, fue el momento justo y el nombre ideal para esta especie. Usted siempre ha contado con el apoyo de su mamá, pero ¿ella cómo ve su trabajo? Bueno, ha sido también un proceso interesante y yo creo que es una historia de vida también para los zapatocas, de cómo de pronto una persona puede al inicio tener una idea diferente de lo que puede ser un fósil. Al inicio ella consideraba que eran piedras con formas y yo creo que mucha gente de Zapatoca lo considera así. Y a lo largo de los años va madurando esa idea en la medida que el conocimiento incrementa, hasta el punto de que ya ella reconoce algunas formas, ya reconoce, ah, bueno, esto puede ser parecido a un caracol o esto puede ser una concha de mar. Entonces es un proceso de aprendizaje dentro de un escenario que no es científico para alguien del común. Usted en notas anteriores nos había comentado el deseo de tener su propio museo acá en Zapatoca. ¿Este descubrimiento lo motiva aún más para hacerlo? Pues mi deseo no es de tener un museo propio, es un museo que Zapatoca merece. Muchos otros lugares en el país que también tienen un registro fósil exquisito y pues relevante, ya lo tienen, y no solo uno, sino varios. Es el caso de Villa Leyva, donde hay 3 museos, donde la gente puede observar los fósiles. Es el caso del Huila, donde también hay 2 museos muy cerca. Y Zapatoca no tenemos ninguno, a pesar de que tenemos unos descubrimientos magníficos y que van a seguir apareciendo. Este no es el último, sino que es toda una serie de nuevos descubrimientos que muy seguramente este y el otro año van a seguir apareciendo. Y qué triste que tengamos que llevárnoslos a Bogotá, dejarlos a veces en el Servicio Geológico, en el Museo del Servicio Geológico, en los museos de las universidades, y no tener un espacio donde los propios zapatocas y la gente que nos visita tengan la oportunidad de conocer esta riqueza y esta, dijéramos, aspecto único que tiene nuestro municipio. Edwin, usted ya le ha planteado el proyecto del museo a la administración actual. ¿Cuál ha sido la respuesta que ellos le han dado? Sí, hemos trabajado, dijéramos, con viendo algunas opciones desde, pues obviamente la administración municipal. No es que no haya habido, dijéramos, un interés por parte de ellos. Sé que es un poco difícil a veces encontrar esos espacios. Sobre todo en este momento la gran falencia es un espacio físico donde poder empezar a construir esa idea. Una vez tengamos ese espacio físico, el resto es mucho más fácil porque conseguir dineros para montar exhibiciones, para hacer toda la parte, dijéramos, museográfica es mucho más fácil. Lo que no nos dan, por ejemplo, MinCiencias o los organismos nacionales es dinero para construir, por ejemplo, un espacio físico. Eso casi nunca está dentro de las posibilidades. Ese es, yo creo que el gran problema que tenemos en este momento, tener un espacio físico, unas paredes donde poder iniciar esta idea. ¿Ese sería el único aporte que tendría que hacer la administración municipal? En parte sí, yo creo que eso sería un bonito aporte, un bonito regalo, poder tener un espacio, y no solo la administración municipal, considero que desde la gobernación también se podría dar. Ahora que se está gestando esta idea del geoparque en la zona del Cañón, Zapatoca sin lugar a dudas tiene el potencial de ayudar a ese proyecto del geoparque de los cañones, porque lo que tenemos acá es único. Cañones similares a los que vemos en Sogamoso, Chicamocha, pues sí, son muy bonitos, son únicos, pero además de eso, no son los únicos que pueden haber en el mundo. Hay muchos otros similares, pero estos fósiles sí son únicos en el mundo. Este fósil del tiburón data de hace 35 millones de años. ¿Cuál es la importancia de descubrir eso acá en Zapatoca? 135 millones de años, un poquito más, 135 millones de años. Como lo mencioné al inicio y lo volvemos a recalcar acá, es el momento justo de apertura o dijéramos de origen del Océano Atlántico. El Océano Atlántico obviamente tuvo un surgimiento cuando la separación de Suramérica, África y Norteamérica se empieza a dar, y también de Europa. Entonces es ese momento en el cual podemos, dijéramos, conocer qué tipo de animales, cómo eran las condiciones, cómo se conectaban los animales que vivían en el borde de Suramérica con los que vivían en el borde de Europa, de África. Entonces es fascinante desde ese punto de vista.
Edwin, muchas gracias por el tiempo que nos regala para el canal y nuevamente felicitaciones por este nuevo descubrimiento. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperamos seguir contando todos los descubrimientos que van a venir para Zapatoca. La profesora Rebeca, en respuesta a su hijo por el reconocimiento que él le hace con este nuevo descubrimiento, ha decidido elaborar unas coplas. Coplas para Edwin por el hallazgo del tiburón. En un momento la noticia se divulgó y todos los medios de comunicación lo abordaron para sacar al público la gran noticia que un tiburón de dientes planos en Zapatoca encontraron. Ese gran hallazgo en Zapatoca fue encontrado por los paleontólogos Jorge Carrillo y Edwin Cadena para aumentar el número de hallazgos en la región de Zapatoca. Enhorabuena. Edwin Alberto Cadena de la Universidad del Rosario y Jorge Carrillo de la Universidad de Zurich, Suiza. Los dos han trabajado de la mano con mucho esfuerzo para poder demostrar al mundo la odisea de esa gran noticia. Por otra parte, Edwin trabaja muy silencioso en su pequeño museo de Zapatoca, muy concentrado, para estudiar e investigar fósiles del campo traídos y qué tiburón tan raro ha encontrado. En su trabajo es muy consagrado, investigando los fósiles encontrados, y después de un estudio tan minucioso, el tiburón de dientes planos en Zapatoca es hallado. Y ahora se les vino a la mente, ¿qué nombre le colocaremos a este tiburón raro? Y de un momento a otro dijeron, Estropois rebecae, este nombre para los dos es el más apropiado. Y yo, como la mamá de Edwin, a los dos les vengo a agradecer por ese nombre en mi nombre han colocado y por siempre el tiburón con ese nombre va a permanecer. Ayer domingo en La Vanguardia, junio 12, en primera página su foto apareció con el título de los mejores paleontólogos colombianos y qué lindo, un oriundo de Zapatoca fue el que apareció. Con ese nombre me siento muy honrada y por los siglos mi nombre resonará y así ya esté en el otro mundo, su nombre Estropois rebecae no se olvidará. Y yo como la mamá del paleontólogo Edwin, lo sé muy bien que a él no le gusta la fama, pero ante tantos fósiles encontrados, su esfuerzo, constancia y sacrificio, todos los medios lo aclaman. Al señor alcalde, doctor Hernán, y secretario de Cultura, Javier, yo les vengo a suplicar que haya un sitio en el centro urbano para que el tiburón y demás fósiles en Zapatoca se puedan quedar. Ahora él dice la verdad, de los fósiles me he contagiado. Yo los cuido como mi familia y procuro que estén bien organizados. Ya no me queda más que agradecer a nuestro Padre Celestial y a nuestra dulce Madre también, por todo lo que ellos le han aportado y le han preparado el camino lleno de parabién. He dicho, muchas gracias. En el Pacto Colombia con las Juventudes estuvimos hablando de la importancia de los consejos municipales de juventud, un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación, vigilancia y control de la gestión del gobierno. Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país. Para más información de cómo elegir y ser elegido, ingresa a www.colombiajoven.gov.co. Sigamos conversando. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. Los estudiantes de 10 y 11 del Colegio Agropecuario de Puente Sogamoso siguen cultivando aprendizaje. Recientemente realizaron la primera extracción de miel. Los estudiantes y docentes de la institución educativa de Puente Sogamoso continúan adquiriendo conocimientos en apicultura. Recientemente realizaron la primera extracción de miel de las colmenas instaladas por ISAGEN en la finca de la institución.
actividad pedagógica que fue bien recibida por los participantes. Con el fin de hacer la actividad pedagógica para que los muchachos vieran cómo es el procedimiento, entonces se hizo cosecha, se sacaron los marcos de 4 de las 5 colmenas que ya tenían miel. En algunos sectores de los cuadros la miel ya estaba perculada, o sea que estaba lista, pero en otras partes no. Sin embargo, como decimos, se hizo la actividad para que ellos vieran cómo era el proceso. Se sacó el material de las colmenas, se llevó hasta la casa donde se dispuso una pequeña sala de extracción. Allí se hizo el desoperculado de los marcos, se centrifugó y la miel que quedó en la centrífuga pues luego, posteriormente se coló y se envasó en un cuñete. Y se hizo además una pequeña demostración de cómo se debía envasar el producto final, que ya es la botella que se vende al público. Por su parte, los estudiantes disfrutaron de esta nueva experiencia y cada vez están más entusiasmados de seguir aprendiendo sobre las abejas. Me gusta más trabajar con este tipo de marcos o con este tipo de alzas para miel. Se llama un marco de 3/4 de alza. Y entonces aseguro uno que si la cosecha o el flujo de néctar es corto, lo van a alcanzar a llenar y pueden alcanzar a cosecharla. Mientras que un marco tan grande se va a demorar más. Me pareció entretenido y muy bueno, porque a la vez que se poliniza también se recoge el producto, entonces es ganancia para ambos lados. Primero utilizaron los medios de seguridad que son guantes, un uniforme, botas y un ahumador para sacarlas. Para ya sacar la miel, para sacarla a un envase, utilizaron un tipo rastrillito pequeño para poder extraerla y luego en una máquina giratoria se extrajo la miel para envasarla. Entonces fue bien interesante y yo diría que más allá de interesante, motivadora. Probablemente algunos de los muchachos ya estén pensando en que esa pueda ser una actividad económica en sus fincas, con sus parientes y en fin. Es importante mencionar que un gran porcentaje de los alimentos que consume el ser humano se debe a la polinización que realizan las abejas. Por ello, desde ISAGEN continuamos apoyando proyectos de apicultura y concienciando sobre el cuidado y protección de estas especies. La política de infraestructura turística propendiendo por la articulación eficiente para el fomento de la infraestructura turística estratégica en Colombia. Se construyó para proporcionar lineamientos sobre los procesos de formulación, planeación, inversión, sostenibilidad, gobernanza de los proyectos en el sector, así como la generación de empleo, apoyando el camino de la reactivación económica. Con la política de infraestructura única de este tipo en Latinoamérica, se establecerá la ruta hacia el fomento y la consolidación de la infraestructura turística estratégica del país. Mediante la política de infraestructura turística, buscamos potenciar la inversión extranjera directa para el turismo en Colombia, así como diversificar las fuentes de financiamiento para la construcción de obras en el sector. También se busca la consolidación de la prestación de servicios turísticos de calidad en el país. De igual manera, con esta política le apuntamos al fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la gestión y desarrollo de la infraestructura, y es por esta razón que se realizó de la mano del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura, Parques Nacionales Naturales, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, la Universidad Externado de Colombia, ProColombia y el Fondo Nacional del Turismo. La nueva política se ejecutará a través de 6 estrategias, compuesta por 15 proyectos y 51 acciones, que tienen como propósito aumentar la capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística. Esta política facilitará la implementación de estrategias de generación de capacidad técnica para la gestión de proyectos de infraestructura turística, la planeación de infraestructura turística que vaya de la mano con la vocación turística de los territorios, la facilitación de mecanismos de financiación para la inversión en infraestructura turística, la promoción de mecanismos innovadores en el desarrollo de una infraestructura turística inteligente y, finalmente, el poner en marcha acciones que consoliden la infraestructura turística sostenible. Sin duda, esta nueva política de infraestructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará al sector turístico en su camino de reactivación económica. La política de infraestructura turística acelerará la reactivación económica del país. La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo. Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona, del no presentarlos o del requerir una UCI.
Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares, incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunodeficiencias, condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización. Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada, y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos. La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de 2 semanas, mientras incuba y aparecen los síntomas. Al día 7 de iniciados los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización. Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI. Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado. Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean: distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia. Hoy con la profe Mónica, ¿cómo escribir un cuento desde cero? En ocasiones nos han pedido escribir un cuento o simplemente queremos escribir por diversión. Pero ojo, antes de escribir un cuento o cualquier historia de ficción, se va a hacer las siguientes preguntas y respondiéndolas a ellas empieza a estructurar su cuento. Primera pregunta: ¿quién va a contar el cuento? ¿Le va a contar un personaje al que le está sucediendo toda la historia? ¿Le va a contar un testigo, ese que vio la historia? ¿Le va a contar una tercera persona que se está imaginando la historia o que simplemente la quiere contar? Esa pregunta es muy importante porque durante la narración del cuento no podemos confundirnos entre la persona que está contando la historia. Siempre hay que mantener la estructura de si es una persona a la que le están sucediendo las cosas, o un testigo o una tercera persona. La siguiente pregunta que se va a hacer es: ¿cuál es la estructura de mi cuento? Es decir, ¿cómo quiere empezarla? ¿Cómo quiere continuarla? ¿O cuál es el problema que le quiere dar? ¿Y cómo la quiere concluir? Para esto les aconsejo hacer una estructura como un mapa conceptual en una hojita, y en ese mapa usted va a escribir las ideas principales, cómo quiere que inicie, cuál es el problema o la situación problemática de esa historia y cómo termina esta historia. ¿Tiene un final feliz? ¿Tiene un final misterioso? ¿No quiere contar el final? ¿Cómo quiere ese final? La siguiente pregunta que se puede hacer es: ¿en qué me inspiro? Puede inspirarse en una persona real que usted conozca, por ejemplo en su abuelito, en la abuelita, en un vecino, en una mascota, en su mejor amigo, en una persona, en cualquier persona que tenga alrededor, o en usted mismo. La siguiente pregunta que se puede hacer antes de escribir el cuento es: ¿qué miedos tuve en mi infancia o qué miedo tengo? ¿A qué le tengo temor? ¿Siento miedo si me pasaría qué? Entonces, puede ser miedo a las alturas, miedo a los fantasmas, miedo a los payasos, a caer en el vacío, porque esta pregunta le puede dar respuesta a la característica del personaje principal, que es probablemente al que le va a pasar un problemita en el nudo o en el centro de la historia. La siguiente pregunta que va a responder es: ¿qué tan extensa va a ser esta historia o este cuento? ¿Va a ser de 4 hojas, 6 hojas, 10 hojas, 100 hojas? ¿O quiere un cuento de 1 o 2 páginas? Dependiendo de la extensión del cuento, usted va a estructurar cada parte del cuento. Recordemos que las partes del cuento son inicio, nudo y desenlace. La siguiente pregunta que se puede hacer es: ¿qué quiere usted describir en cada parte de la historia? Por ejemplo, normalmente, si vemos una película o una serie, en el inicio empezamos a ver cuál es la característica de los personajes y además los lugares de los personajes, bien sea principales o secundarios. Pero ya me dan una idea a mí de quiénes son los personajes y en qué lugares va a ocurrir la historia, o por lo menos el primer lugar que va a aparecer.
La siguiente pregunta que se va a hacer para responder a esta historia es: ¿qué cualidades y qué defectos tienen mis personajes? Así sean personajes animados o inanimados. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos. ¿Cuáles son esas características de estos personajes? Porque de esas características depende su comportamiento en la historia. Lo que yo aconsejo es escribir en una hoja aparte el nombre del personaje y cuáles son sus cualidades y sus defectos. De ahí usted se va a agarrar de esas características para las acciones que usted va a acompañar en la historia. Otra pregunta que se debe hacer para escribir un cuento o una historia es: ¿debo tener miedo de escribir? Porque normalmente nos da miedo enfrentarnos a la hoja en blanco. ¿Cómo empezar a escribir? No importa. Usted empiece a escribir. Cuando usted ya ha narrado más o menos la historia, la lee. Y ahí usted empieza a encontrar cositas que quiere cambiar. Pues empieza a cambiarlo en borrador, nuevamente lo lee. Mire, un cuento o una historia hay que escribirla 3, 4 y 5 veces. Los grandes escritores dicen que si hubiesen leído nuevamente la historia que por fin publicaron, otra vez le habrían hecho cambios. Eso quiere decir que nunca una historia va a estar perfectamente narrada como uno quisiera, pero hay que terminar en algún momento. Entonces, sí, escribir y leer, pero hay un momento que usted dice: ya, hasta aquí llegó la historia. Y por último, otra pregunta que debemos hacernos cuando ya está la historia escrita: ¿debo preguntar opiniones? La respuesta es sí. Preguntémosle cómo le parece la historia, por lo menos a las personas a las que le tenemos confianza, a la mamá, al papá, al mejor amigo, al hermano, al primo, porque estas personas nos van a decir con sinceridad si la historia o el cuento está bien narrada o le faltaría algo, o de pronto que le quieran aportar algo más a la historia. Entonces sí es importante escuchar opiniones. Bueno, ánimo a escribir. No hay que tenerle miedo al lápiz ni a la hoja en blanco. Escribir es de los mayores placeres de la vida. Escribiendo se desahoga uno. Escribiendo exploramos nuestra creatividad. Escribiendo descubrimos nuevas facetas en uno mismo. Y además, escribiendo mostramos nuestro talento. Bueno, los invito entonces a escribir su cuento o su historia. Si tiene ideas para el cuento, déjemelo aquí en los comentarios para que entre todos ayudemos a construir de pronto un personaje o la idea para un cuento o para una historia, que para eso estamos toda la comunidad de YouTube. Bueno, espero que este video le haya servido para empezar a escribir. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Estábamos preocupados por continuar nuestros estudios. Por eso hablamos y trabajamos con el gobierno en el Pacto Colombia con las Juventudes para sacar adelante la matrícula cero en estratos 1, 2 y 3. Una ayuda para los que estudiamos en instituciones públicas de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria, y que ya está asegurada a partir del segundo semestre de este año y durante todo el 2022, cubriendo el 97% de los jóvenes estudiantes en la educación pública. La idea es que se convierta en una ley y una ayuda permanente. Pacto Colombia con las Juventudes. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. Hoy en la sección deportiva estaremos dialogando con el árbitro del fútbol profesional colombiano, Edilson Ariza Moreno. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Nos acompaña en el día de hoy Edilson Ariza Moreno, árbitro profesional de familia radicada acá en Zapatoca. Él nos visitó en esta última semana. Rápidamente estuvo por el municipio por una calamidad familiar de su esposa. Edilson, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal a los queridos zapatocas? Un saludo especial. Siempre les he dicho que Edilson no es nacido en Zapatoca, nació en La Macarena, en el departamento del Meta, pero se crió acá en Zapatoca. ¿De los cuántos años estuvo aquí en Zapatoca? Desde el año 2000... Al 2000 salí, en el 96 llegué acá a Zapatoca. Cuando llegó a Zapatoca, ¿cuántos años tenía? Si recuerdo ahora, más o menos, entré a hacer sexto bachillerato, estaba sobre los 15 años, 16 años más o menos. ¿Cuándo llegó? Sí. Bueno, la familia vive acá en Zapatoca, para que ustedes se ubiquen, don Gustavo y su señora, ahí en la Cacharrería La Unión, ahí en la carrera 9ª o calle Real entre 19 y 20. Bueno, Edilson, ya se avecina el segundo semestre del fútbol profesional en Colombia, ya arranca este fin de semana, el de la A, el de la B.
usted ha venido dirigiendo en la A y estuvo en el primer partido de la final de la B en este primer semestre, en el partido en Tunja, el primer partido de la final, 0-0 Boyacá Chicó contra Quindío, que finalmente Boyacá Chicó se coronó campeón en el partido de vuelta en Armenia. ¿Cuántos partidos ya, recuerda, tiene el dato estadístico, cuántos partidos ya en el fútbol profesional a la fecha? No soy de llevar la cuenta, pero rondo los 150 partidos a nivel profesional. Cuando usted habla de 150, ¿es entre la A y la B o solamente en la A? No, solamente la categoría A. Porque inicialmente usted pitó en la B. ¿Cuántos partidos aproximadamente pitó en la B? Sobre 50 partidos antes de ascender a la categoría A. ¿Hace cuánto que está pitando fútbol profesional? Al 2012 debuté en la categoría A y previo a eso había durado 4 años en la categoría B. O sea, desde el 2008. Estamos hablando de 12 años a nivel profesional, entre categoría A y B. Yo diría que 14, ¿no? Desde el 2008. Sí, 8 y 6, 14. Bueno, ya usted hoy en día pita partidos de la A y lo que hablábamos, fases ya definitivas en la B. Ahora se han especializado, no era como antes que un árbitro podía ser central o asistente, ahora está cada uno en su rol. Ese cambio para la IFAB, que fue los que generan el cambio de las reglas de juego, más o menos que yo recuerde sobre los años 90, 95, fue donde vino el cambio, donde cada quien se especializaba en un rol. El árbitro de campo y los asistentes con sus respectivos banderas a trabajar como asistentes del árbitro principal. Antiguamente, cuando el árbitro central se lesionaba o se le presentaba algún percance y no podía seguir dirigiendo un partido, que eso pocas veces pasa, pero sucede, así sea de vez en cuando, el asistente 1 o el juez de línea número 1 pasaba a central, el 2 pasaba a ser 1 y el cuarto árbitro pasaba a ser el asistente 2. Ahora no, ahora con esto de que cada uno tiene su especialidad, en caso de lesión del central, el que pasa a ser central es el cuarto árbitro. Pues como lo reza el reglamento de la competición sobre todo, en Colombia se hace normalmente ese protocolo. Lo que pasa es que no siempre el cuarto árbitro es árbitro. A veces es asistente. Entonces, en Colombia sigue siendo que el árbitro asistente número 1 sea el que reemplaza al árbitro en caso de alguna lesión del árbitro principal. Porque, por ejemplo, se avecina la Copa del Mundo ahora a finales de año, que no juega a mediados de año por temas climatológicos en Qatar, en territorio asiático, y por ejemplo para la Copa del Mundo, en caso de que un central se llegue a lesionar o se le presente algún percance, el cuarto árbitro es el que pasa a reemplazarlo y los asistentes siguen en su posición normal. Ya esa categoría, ya hay un árbitro que reemplaza al árbitro y un asistente que reemplaza a un asistente en caso de alguna lesión. Bueno, y hay otros que se han especializado en el VAR, en el video arbitral. Efectivamente, el protocolo VAR ha sido y llegará y seguirá siendo una ayuda para nosotros los árbitros cuando eventualmente fallamos ante alguna decisión trascendental para el partido y para el resultado final. Bueno, ¿qué opina usted del VAR, que ha sido tan polémico? Decir que el VAR para mí creo que ha sido un gran acierto porque le da justicia al juego. Realmente en el campo hay muchas jugadas que suceden muy rápido y que uno por estar mal ubicado o por ser engañado por los mismos jugadores, es difícil acertar todas las decisiones. Entonces el VAR es una opción, como nosotros llamamos, un salvavidas para darle justicia al juego. Y si ha sido de pronto criticado es porque como es nuevo en el país y en muchos países que se está implementando hasta ahora, todo tiene que llevar un proceso. Muchas veces se quejan o nos quejamos que de pronto el juego se detiene mucho tiempo por las revisiones, pero todo es un proceso, ¿sí? Como el VAR lo manejan compañeros árbitros, entonces pues la herramienta lleva su proceso de acondicionamiento, pero pienso que va a ser que todos los cambios que vengan para el fútbol van a ser en beneficio de la justicia. Para que haya más equidad en el juego.
Ahora, hablando de todo un poco, la única representación que va a tener Colombia arbitralmente hablando en la próxima Copa del Mundo de Qatar es en el video arbitral, Nicolás Gallo, que es del departamento de Caldas, por cierto. Árbitro central y también dedicado al video arbitral. Hay que decir, Edilson, que no en todas las jugadas se tiene acceso al video. No. Son 4 líneas para que el video ayude al árbitro en sí, para que el VAR intervenga. Es cuando sucede un penal, cuando sucede un gol, o penal, gol, no gol, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Que por ejemplo se amonestó en cancha, el árbitro amonestó a X jugador y resulta que él no fue el de la infracción, fue otro. Entonces por confusión de identidad es la otra línea de intervención que tiene el VAR. Sobre esas 4 líneas de intervenciones, el VAR hace un llamado para que el árbitro sea el que tome la última decisión. Y hay una muy importante, el fuera de lugar. El fuera de juego es porque, como la jugada termina en gol, cuando la jugada termina en gol se revisa el fuera de juego, si no, no. Y la jugada del fuera de juego, pues lógicamente es una jugada que si la jugada termina en gol, es trascendental para el resultado final, ¿sí? Y de pronto no sabe, no sé si ya conozca cómo va a operar las imágenes en 3D para el fuera de juego en el Mundial. Coméntenosla, porque la tecnología ha avanzado mucho. Sí, realmente esta nueva idea de hallar el fuera de juego para el Mundial no la han presentado toda al público, ¿sí? Pero lo que yo tengo entendido es que con un chip que va a llevar el balón y varias cámaras van a tener una imagen más rápida en la resolución de los fueras de juego y más exactas. Eso es básicamente la modificación y lo que se va a implantar en Qatar. Usted no es asistente, es decir, lo que antes llamaba juez de línea, usted es árbitro central, pero el común de la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el asistente se demora tanto en levantar la bandera cuando hay un fuera de juego? Porque esa es la recomendación cuando hay video arbitral, que deje seguir la acción, levanta la bandera posteriormente, termine o no la jugada en gol, y si es el caso, pues se revisa en el video arbitral, que es mejor anular un gol que levantar la bandera, pitar un fuera de juego y privar de una acción eminente de gol a un equipo. Sí, esa es la idea. Se retrasa la bandera, al igual que los asistentes retrasan la bandera. El árbitro también en algún momento da un retraso de silbato, permitiendo que si hay una eminencia de gol, se deje continuar y ya suceda lo que suceda, ahí sí se le da sanción a la jugada. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el tema del video arbitral? Efectivamente, sí, todo está cambiando y esta tecnología para el fútbol es bastante positiva, diría yo. Bueno, en esa cantidad de partidos que ha dirigido usted en la B y en la A en Colombia, en diferentes plazas, en diferentes ciudades, estadios, a la fecha, en 14 años, ¿cuál ha sido el partido más importante que ha dirigido hasta el momento? Pues hay partidos de partidos, ¿no? Pero partido de Santa Fe Millonarios, fue una final de un campeonato de verano que estaban haciendo antes, como estilo argentino, que lo organizaba Fox. Yo estuve, gracias a Dios, en esa final. La Copa Fox Sport de pretemporada, digamos así. Sí. Cali Millonarios, en Nacional América. Son partidos que por la clase de tipo A, como llaman acá en Colombia, son muy importantes y gracias a Dios hemos estado ahí. Hablando de reglamento, y ahora que hablábamos de video arbitral y demás, hubo una modificación para el tema de las penas máximas y los lanzamientos penaltis que tiene que ver con el arquero y que comenzó a regir hace muy poco, el 1 de julio, hace muy pocos días. Sí, los cambios para este año 2022 fueron pocos, pero uno de ellos es la ubicación del guardameta en la situación de penales. Edilson, cada vez que va a iniciar un certamen futbolero en Colombia, ustedes tienen que presentar sus pruebas teóricas y físicas.
¿Eso es semestral o es una vez al año? Son 2 veces al año presenciales y 2 veces en nuestras sedes deportivas, en este caso Asoarbizán, que es el Colegio de Árbitros. Este fin de semana, como les decía en un comienzo, ya se inicia el segundo semestre futbolístico en Colombia de la A y de la B. ¿Ya presentaron las pruebas? Sí, señor. A mí me tocó en el primer grupo de la A y fue en la ciudad de Bogotá y a feliz término ya estamos listos para... Pasó, tanto teórico como físico. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué sucede cuando un árbitro no pasa? Antes el semestre quedaba por fuera de competencia, pero ahora, de acuerdo al tiempo que tenga los profesores en Bogotá, pues dan la posibilidad de que tiempo después, 2 meses, 3 meses, nuevamente le den el chance de participar. Sí, de ahí mi pregunta, porque ahora tiene la posibilidad de recuperar, digámoslo de esa manera. Exactamente, sí, señor. Bueno. Edilson, ¿cuántos años ya da? 39 años, sí, señor. 39. La posibilidad, le pregunto, la edad es por la posibilidad de llegar a ser árbitro internacional. Pues a medida que pasan los años, la posibilidad se reduce, sí, señor. Pero siempre buscamos hacerlo mejor para que si de pronto no perder la esperanza. En Colombia, ¿usted tiene el dato en Colombia de árbitros hasta qué edad han ascendido a ser FIFA, a ser internacionales? No, ese dato a nivel de Colombia no. Sé a nivel internacional, el año pasado, un árbitro con 39 años ascendió a ser árbitro internacional. ¿De qué país? Brasil. De Brasil. Bueno, ¿cómo está el arbitraje en Colombia? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen, ustedes como miembros del cuerpo arbitral? Pues difícil hablar de lo que somos, de lo que representamos ahora como siendo árbitro, pero... Yo se lo pregunto por lo siguiente, porque cuando están los campeonatos la gente dice es que el arbitraje en Colombia, el común de la gente, el periodismo, los aficionados, los directivos, los jugadores, no todos, pero el común de la gente dice que el arbitraje es muy malo. Hay muchos problemas, hay muchas jugadas polémicas, pero usted puede mirar a otros países y pasa lo mismo. Efectivamente, sí, a lo que yo voy es que, si es mi opinión personal, el fútbol colombiano es bastante difícil de arbitrar. ¿Hay mucho mañoso? Efectivamente, eso uno, y que el jugador está pensando en cómo saco provecho de la acción y del rival y del árbitro. Entonces, si vemos que a nivel mundial somos la quinta sobre los 5 primeros, si no estoy mal, de la liga, importancia en el mundo, efectivamente problemas, como usted dice, malas interpretaciones arbitrales van a haber en todo el mundo. Y realmente Colombia pienso que tiene un buen panel arbitral en este momento. Ahora, hay un problema, Edilson, que hay mucho desconocimiento en las reglas del juego. Y se ve desde la prensa, pasando por directivos, jugadores y ni hablar de la afición, obviamente. Principalmente eso es lo que trae problemas y malas interpretaciones, porque cuando uno no conoce la regla, pues entonces le cree al periodista que da la primera información o le cree al compañero o al amigo o al espectador, y muchas veces se habla es con el corazón y no con la razón de la regla en sí. Correcto, con la camiseta puesta y no con objetividad. Bueno, pero hay un tema que sí es sumamente polémico, que son las manos, y sobre todo las manos del área, porque cuando es la mitad del campo no se le da tanta importancia, pero las manos dentro del área de los jugadores en posición defensiva. Eso sí que ha sido polémico, la interpretación de esas manos. Efectivamente, y yo me esperaba que para este año hubiese nuevamente modificación a esa regla, pero veo con gran sorpresa que esa regla no se tocó como modificación para este año 2022. Lo que hay que entender es que las manos no se sancionan lo mismo para los defensores o para los atacantes. Eso ahí entra a evaluar, y efectivamente nosotros nos regimos por unas consideraciones. La posición de la mano, movimiento adicional hacia el balón, ¿sí? Posición natural, que sea acorde con el movimiento, que no haga un movimiento adicional, que no ocupe un espacio. Esas son consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de evaluar. Lo que pasa es que vemos que tenemos consideraciones, pero como el fútbol sucede tan rápido, difícil que el árbitro
tengamos a la mano todas las consideraciones para decir esto es una acción punible para sancionar o para evitar o para no sancionar. Bueno, pero para tener en cuenta si una mano es voluntaria o involuntaria, es decir, si es sancionable o no, se tiene en cuenta la distancia, el hecho de que una cosa es que la mano busque el balón y otra que el balón busque la mano, que el jugador saque un provecho estirando el brazo, estirando la mano y le pega finalmente, que no es una posición normal, que es una posición antinatural, como la llaman hoy en día. Sí, tenemos varias consideraciones. Si no cabe en una consideración, puede tomarse por otra. No necesariamente la distancia del jugador de donde se patea es la primera consideración a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si la mano está previo al lanzamiento, por más de que sea corto, en una posición antinatural, ocupando un espacio, pues esta infracción tiene que ser sancionada, no importa la distancia. Si yo estoy con una mano abierta, no sé si la cámara me alcanza a tomar, si yo estoy con una mano abierta acá, no es una acción justificable, no es un movimiento natural. Una posición antinatural. Una posición natural. Entonces, por ende, así me pateen a 1 metro, a 2 metros, a 15 metros, esta mano no es sancionable. No es producto de la acción, sino que el jugador saca provecho de tener el brazo donde no debe tenerlo. Correcto. Bueno, y lo otro que quiero que me explique por último es el tema de cuando se actúa como penúltimo o último defensor en posibilidad eminente de gol. Aparte de si la falta fue fuera o dentro del área, si da para penal o no, la parte disciplinaria. Para el año 2021 la regla modificó el triple castigo, sobre todo en eso. Eso es el meollo de la situación. Que si hay... El triple castigo es por la parte disciplinaria, por la expulsión y la sanción al jugador. Y la sanción al jugador, y termina en gol. Sí, señor. Termina en gol y expulsión y castigo para ese jugador. La International Board, o sea la IFAB, ellos quieren es que no expulsar jugadores. Esa es la idea del nuevo reglamento, del nuevo espíritu del fútbol, que no tenga que expulsarse jugadores. Entonces, si en la disputa o en una falta dentro del área penal hay posibilidad de jugar el balón del guardameta, que él salió a disputar el balón, por más de que sea una opción manifiesta de gol, o sea que cortó un gol, una oportunidad de gol, no se sancione la roja, sino que se le amonesta al jugador, pero siempre y cuando haya posibilidad de jugar. Si lo sujetó, si lo empujó, ya son otras consideraciones que no aplican para bajarle la tarjeta amarilla, o sea, sigue siendo expulsión. Siempre y cuando, si hay disputa del balón, si hay clara disputa del balón, la tarjeta roja pasa a ser tarjeta amarilla, para evitar el castigo. Pero si es algo que va en contra del desarrollo normal de disputa de balón, un empujón, repito nuevamente, un empujón, una sujeción, no tiene nada que ver ya con el triple castigo, entonces se sanciona con tarjeta roja. Edilson Ariza Moreno, que hace parte del panel de árbitros de la DIMAYOR y representa al departamento de Santander. Edilson, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en esta temporada del segundo semestre del año que comienza. Néstor, muy agradecido siempre con usted por este espacio. Me siento muy honrado, con mucho respeto siempre, con mucha alegría estar acá con ustedes y compartir esto a mi gente de Zapatoca, que siempre están conmigo, me apoyan, me demuestran el afecto y realmente pues en esta profesión tan difícil, usted lo conoce, que es ser árbitro, es muy valioso y muy gratificante tener el respaldo de todos ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente a todos ustedes muy amables, estaremos la próxima semana si Dios nos lo permite. Permiso. Hemos llegado al final. Gracias, queridos televidentes, por estar al pendiente de cada emisión. Nos vemos la próxima semana con más información.
nombre es Keila Evelyn Monfort Zamora, enfermera jefe del Hospital Universidad del Norte, en el servicio de la urgencia. Queremos dar las gracias al gobierno por pensar en nosotros. La verdad es que el bono fue un gran aliciente, no lo esperábamos, ya que nosotros trabajamos o prestamos el servicio con amor y vocación. Mil gracias al gobierno por fortalecernos, por hacernos prioridad del sector salud en Colombia, y es una alegría y esperanza, y sé que vendrán muchos más proyectos para todos nosotros como trabajadores de la salud.